Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este encuentro que tenemos cada cierto tiempo a través de este estudio 1051, que es nuestro proyecto bonito que queremos, que estamos enamorados con esta comunidad que está creciendo. Gracias, por cierto, a las personas que constantemente están conversando con nosotros a través de las redes sociales, a través de YouTube. Nuestro canal es Estudio 1051. Vaya, suscríbase por favor, dele a la campanita para que reciba las notificaciones y también a través de TikTok e Instagram @estudio 1051. Todo el equipo ya listo para conversar con ustedes. Recuerden que yo estoy frente a ustedes, pero hay un equipo que nos acompaña: Denis Pereira, Jonier López, Marilyn Pérez, todo un equipo que está con nosotros haciendo este trabajo día a día. Por cierto que gracias a toda esa gente que cada día está creciendo más y más con nosotros. Brayson, que también nos acompaña y ha sido parte importante en este trabajo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema con nuestra querida doctora Bettina Colmenares. Bettina, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues bien, muchas gracias, mi querido Nahuel. Yo muy bien, feliz y contenta de estar aquí en este conversatorio. Gracias, gracias. Y gracias por aceptarnos en este reto nuevo que significa ahora hacer este trabajo de estos contenidos que hacemos a través de redes sociales, que lo vamos a hacer bien sea a través de TikTok, a través de Instagram, a través de YouTube y a través también hoy que lo estamos haciendo Zoom para todas nuestras redes sociales. Betina, hoy vamos a abordar un tema que es social, que es cotidiano y tiene que ver con la comunicación del ser humano. Yo te he contado más de una ocasión una de las experiencias que yo he tenido cuando era chamo y todavía de adulto me pasa mucho. Cuando uno toma unidad de transporte colectivo, autobuses, como lo llamamos en Venezuela, a mí me cuesta mucho pedirle al chofer la parada. Decirle, por favor, en la parada. Me da un pánico. Siento que la gente como que voltea con una visión de exterminarme, ¿no? Igual de repente estás en un sitio animando, presentando con nuestro trabajo de locutores, animadores, presentadores, y estar a nivel del público me causa pánico, me causa miedo. Y a veces voy a sitios, a reuniones, y me cuesta dar el primer paso, dar la primera palabra. Eso es lo que llamamos comúnmente romper el hielo. Vamos a hablar de eso. Y mucha gente dirá, bueno, pero ¿por qué vas a hablar de eso? Y es mucho más común ese temor de lo que pensamos. Yo lo podría meter dentro de aquello que llaman miedo escénico. No sé qué dices tú. Sí, totalmente de acuerdo. Te cuesta romper el hielo por miedo escénico, por miedo en el fondo, y yo comparto la afinidad de lo que ocurre contigo, porque efectivamente a mí me ocurre igual. En el fondo en realidad soy muy tímida y a veces paso por muy seria cuando en realidad me cuesta un poco romper ese hielo. Y resulta que un poco indagando, solo la experiencia, solo los años, solo el tratar de conectar cada vez mejor con mis pacientes, con más empatía, es lo que me ha hecho pues hacer uso de esta palabra en la búsqueda de que sea pues más fluida, de que sea menos tímida, que sea más oportuna. Entonces, pues sí, a mí me cuesta, igual, al igual que tú, a mí me cuesta romper el hielo. Efectivamente, romper el hielo es expresión de ese temor, ese temor a lo desconocido, de ese temor profundo al rechazo o de esa expectativa que nos podamos generar de una conversación determinada. Entonces, volvemos a lo mismo, tomando un poco la idea que tú estás diciendo, mi querido Naúl. A ver, bueno, ¿qué hace la doctora Betina con Naúl conversando de romper el hielo? Y es que voy un poco más allá. Los estudios sociales de los últimos tiempos definitivamente han demostrado que el alcance de que definitivamente el hombre como ser social necesita la interacción. ¿Por qué? Porque en la medida que el aislamiento ocurre, el aislamiento social, pudiese ser dos cosas. Una, o expresión de patologías mentales a las que hay que ponerle, pues, hay que ponerles la lupa, Ok. o también en el caso de los pacientes mayores, hoy en día se sabe que una de las herramientas para alcanzar buen nivel cognitivo que nos dure a lo largo de la medida que nos vamos haciendo grandes, en la medida que crecemos y pasamos a nuestra edad dorada, es definitivamente la interacción social, porque no tener interacción social en pacientes grandes significa contribuir al deterioro de la salud mental. Y es un poco la parte de esa visión 360 que quiero que conversemos hoy, tiene que ver con el alcance o el impacto de no romper del hielo en la salud mental. Ok, en la salud mental. Entonces, fíjate que en el caso tuyo debe ser bien complicado porque tú eres médico y tienes que comunicarte con un público, con pacientes, ¿no?
es bastante difícil. Uno va y de repente de romper el hielo, me imagino esos barcos, esos inmensos barcos que tienen que viajar en grandes océanos cuando se congelan en regiones como la región de lo que es Rusia, los países de la zona asiática, los Balcanes, etcétera, que se congelan y literalmente tienen que usar un rompehielos para poder navegar. Nosotros a veces sentimos ese trabajo de romper el hielo difícil. Hay sitios en los cuales no vamos, yo prefiero no ir, porque no hay cómo romper el hielo. Y comentaste algo también interesante, que uno cae como pesado, como odioso, como que se cree este. Él cree que no puede interactuar con nosotros, no estamos a su nivel. Y resulta que no es que sea intencional, es miedo. Es correcto, es esa mezcla de miedo con timidez, con no tener con tener la sensación de que a lo mejor no encajes lo suficiente o no sepas decir lo oportuno o pueda ser rechazado a partir del conocimiento o de la información que quieres transmitir o simplemente como quieres romper el hielo, ¿no? Pero me encantó cómo comenzaste la conversación porque efectivamente la expresión de romper el hielo, que hoy es una expresión social, tiene que ver con esto, pues con estos barcos antiguos. De hecho, hoy en día en la Antártida, tú que pusiste el ejemplo, existen los rompehielos, lo que tiene que ir Sí, pasando primero, rompiendo la estructura de hielo que es dura para que el barco pueda atravesar, pues, y que antiguamente en el mundo no globalizado que existe ahora, lleno de aviones, de trenes, de gandolas, pues el paso fundamental para el comercio probablemente es de los tiempos de China, de Marco Polo, de las India, las especies en la India, etcétera. Estoy así tratando de recordar tiempos atrás. ujú, Tiene que ver con eso, pues con que era la ruta esencial para hacer el comercio, eran los barcos, pues, y cuando estos barcos eran atravesados por esos mares, como dices tú, congelados, bueno, cuán dificultad había para realmente lograr el objetivo de ese comercio. Ahora, Pero Betina, hoy ¿cuán? en día, Ajá. ajá, Sí, te escucho perdón. adelante. Sí, no, que hoy en día romper el hielo tiene más que ver con una situación, cualquier acción que busquemos que ayude a que la tensión o la incomodidad que tengan dos personas al lado que sean perfectos desconocidos pueda dar inicio o dar pie a esa interacción social que Ujú. estamos buscando y que estamos insistiendo en decir que tiene que ver mucho con la mejora en la salud mental, en lograr esa conexión, en lograr que se active esa neuroplasticidad entre esas dos personas, como estamos haciendo tú y yo en estos momentos, Ok. para que precisamente se facilite comenzar a conversar. Fíjate que lo que dices tú, a veces uno siente, escucha este término, envidia de la buena. Porque hay personas que tú ves que son desconocidos, llegan a un sitio y entablan conversación con cualquiera. O llegan a una parada, a un centro comercial, a un consultorio, y tú no ves que sientan a desarrollar un tema con una persona que apenas la están viendo. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cuál es el secreto? ¿Cómo hacen? Porque ya llegan de una vez y la gente como que los acepta, porque pareciera que hay un código, es como un password. Es un poquito como hablar de ese virus que se conecta con la célula y que entra de una vez. Mientras que uno pareciera que tiene como la resistencia, o sea, hay algo que no permite que yo entre en esa célula social de conversación. Como que hay un código, una mirada, no entiendo. Quisiera que habláramos sobre eso también. Bueno, efectivamente, cuando ese miedo escénico se convierte como en esa barrera que te impide hacer eso, y hay personas que la inician de manera muy espontánea. De hecho, pues te comparto que este conversatorio me gustó mucho para traerlo al tema porque está inspirado en un artículo del New York Times, de una periodista que escribe para el New York Times, y ella se llama Yancy Dunn, publica esto a finales ahorita de febrero, es decir, es pan caliente, porque es tendencia social en estos Ujú. momentos la salud mental de la mano de romper el hielo. Y entonces ella habla de cómo se lleva el New York Times a sus papás, a que la acompañe, mire, acompáñeme, y ella dice, Dios, volví a los 16 años, porque llega su padre, habló con la recepcionista, habló con todos, interactuó con todo el mundo, así el que se subía en el ascensor le decía, participaba y al final se despide. Bueno, mira, recuerda saludar a fulanita porque está de cumpleaños. Papá, pero ¿cómo logras? ¿Con qué habilidad?
y es cuando ella describe en el artículo precisamente los pasos, los 4 pasos que deben existir, que son ese truquito, como dices tú, ese tips que nos dan estas personas que tienen la habilidad, porque Ok. definitivamente es como un don, es una habilidad, para romper el hielo, ¿no? Y entonces es cuando comienza ella a detallar estos consejos, ¿no? Ok. Ahora, me vas a dar los 4 consejos, eso, las 4 líneas esas que son importantes. Antes, ¿cuándo puedo sentir yo que esto puede ser, no sé si llamarlo patológico, no sé si llamarlo intimidante, peligroso? Porque me hablas de salud mental, que es lo que me resuena mucho, ¿no? Que ese tema de yo no poder Sí. romper el hielo pueda representarme problemas de comunicación, problemas de interacción, pero desde lo mental. Sí. Fíjate que habitualmente la persona no es quien se da cuenta. Suele ser la familia, suele ser los amigos más cercanos. Y digamos que lo que cruza la frontera con el hablar de patología o hablar de causas de preocupación, por ejemplo, cuando uno observa a sus hijos, adolescentes que están en este proceso de tratar de interactuar socialmente de manera diferente, de manera pues más participativa, más activa, o desde la timidez, que ya la timidez raya en eso, en pues aislarse, no interactuar, no hablar. Está bien que uno les advierta, pues, oye, cuidado con los desconocidos, cuidado con las palabras, con las personas extrañas. Pero una cosa es esa, pero otra cosa es no dar el paso a tratar de interactuar socialmente. Cuando debes observarlo con preocupación, bueno, cuando eso vaya de la mano de sudoración excesiva, de hallazgos, de que comiencen esas manifestaciones físicas Ok, propias de ese miedo ya que transgreda la que te frontera física, neutralice. ¿no? Es sudor excesivo, sudoración, que empieces a hiperventilar, que es la taquicardia o el enrojecimiento, o por el contrario, la palidez, que inclusive hay personas que hasta pierden el conocimiento, mi querido Naúl, se sienten tan presionadas, tan aprensivas que pues caen con pérdida de conocimiento, hacen un síncope. Entonces, todos estos temas definitivamente son mm, pues alarmas, son pequeños focos rojos que hay que pues ponerles atención para, en el caso de que seamos padres, pues intervenirlos de manera más activa, de la mano de asesoría o de ayuda psicológica inclusive. Ok, ya vamos con esos tickets que están pendientes allí. Quiero aprovechar también para decirte que romper el hielo, hay niveles, hay diferencias. Si tú me escribes por texto, yo te puedo responder con una habilidad pasmosa, increíble. Si tú te comunicas conmigo por esta camarita o por una videollamada o por TikTok, me siento chévere y reacciono bien. Pero si te tengo enfrente, se complica la cosa. ¿Por qué es tan diferente, Betina? ¿Sabes por qué? Bueno, porque eso tiene que ver con la creación del ambiente. Cuando tú Ok, tienes una comunicación o una conversación por WhatsApp, no necesitas estar en ese ambiente que se siente como el hielo, el frío, el nivel de incomodidad, sino que estás a través de es simplemente un escrito que la otra persona, a quien no estás viendo, a quien no estás detallando desde el punto de vista de su corporalidad, desde el punto de vista de su lenguaje no verbal, no te está generando ese feedback o ese temor a cómo reaccionar. ¿y una videollamada? Escribiste con brillantez, con fluidez, ajá. Con la llamada, pues puede ocurrir exactamente igual, pues estás entendiendo que la llamada, pues la persona que está del otro lado, pues puede decirte algo y no está ahí de manera física para que se convierta en una amenaza directa hacia ti, que forma parte del miedo, que ese miedo puede ser expresión de cómo ves a esa persona como desde la amenaza. Entonces, pues hay gente efectivamente, como dices tú, con mucha velocidad, con mucha rapidez para interactuar en WhatsApp, para responder con prontitud en una llamada, en una videollamada, pero a la hora de la presencia in situ, la presencia física, allí sí, porque les falta un poco de comprender o de contribuir a la creación de ese ambiente positivo, de ese ambiente donde hay un poco de tensión agravada con la timidez inicial del momento, ¿no? Ok. Y Entonces, definitivamente una acotación que sí quisiera compartirte, yo pensaba y reflexionaba, ¿no? Bueno, cuán fácil es para los niños. Fíjate cómo los niños llegan a un espacio y sí, cuán ellos enseguida
qué habilidad para hablar, para pedir, para interactuar, para intercambiar juguetes, intercambiar opiniones, intercambiar lo que ocurre en sus casas respectivas, porque bueno, no hay esas tensiones, creo que forman parte de los estigmas que vamos creando a lo largo de nuestra vida, de las autobarreras que imponemos, bueno, por desconfianza, por aprendizaje, por referentes culturales. Probablemente sea más difícil interactuar con una persona extranjera, con una persona que tenga una barrera idiomática, pues entonces eso también contribuye a que sea más complejo, pues tratar de romper el hielo, ¿no? Por Y el ejemplo. tema, y el tema del carácter o la personalidad de cada quien, porque de repente Betina aborda las cosas de una manera y yo la abordo de otra. O sea, es eso que viene en nosotros, el ADN. Sí, definitivamente tenemos personalidades extrovertidas e introvertidas. Ujú. En una familia donde pues todo el mundo pues habla y bromea y hace chistes, probablemente tengas ese referente no solo en tus genes, sino también en el referente cultural y formativo de haber adquirido ese referente de comportamiento, ese referente conductual respecto a cómo modulas tú y cómo procesas tú y cómo aprendes tú de ese referente basado en tus padres, basado en tus hermanos, en abuelos, tíos, probablemente el resto de la familia. Entonces, claro, pero si vienes de un ambiente en donde pues más bien todos son introvertidos, todos leen o leer o están cada quien en sus aparatos, en donde la interacción social es baja, pues precisamente a esas personas de carácter introvertido o introspectiva probablemente no, pues de hecho les cuesta mucho más romper ese hielo. Entonces sí, definitivamente te valido que tiene que ver mucho con la personalidad y que esa personalidad, pues como bien sabemos, tiene el componente genético, el componente biológico, pero también tiene ese componente social. Exactamente. Sí, todo va como quien dice, sumando y haciendo ese cóctel que en definitiva somos nosotros como personas, ¿no? Betina, ahora sí, Sí, esos 4 tips para tomar nota, ¿no? Esos 4 tips. sí, claro que sí, por supuesto. Fíjate, estos 4 tips están inspirados en un libro que esta periodista describió en el artículo, que es de la doctora psicóloga Sandstrom de la Universidad de Sussex. Y entonces ella dice, bueno, que siempre le había maravillado cómo estas personas, como el papá de la chica periodista, tienen más habilidad para enseguida entrar y conocer y saber, llegar a un sitio y enseguida saber de todo el mundo, ¿no? Entonces uno de los trucos que dice esta chica, esta psicóloga, que es el motivo del artículo, esta psicóloga tiene 16 años de su vida dedicada nada más al estudio de romper el hielo. Ok. Y estos consejos fue precisamente ella quien los basada en toda esta observación del comportamiento, observación conductual, en hacer estos estudios comparativos y estandarizar a las personas por grupos sociales, se dio cuenta de cuáles son esos elementos que tienen estas personas propias con esa habilidad para romper el hielo. La primera es elegir las personas que tengan intereses visibles. ¿Qué quiere decir eso? Pues nada, lo primero que hace un niño, y por eso te ponía el ejemplo de los niños, sonríe, saluda, hola, paz, pero saluda siempre desde la sonrisa. Tú no ves a un niño que ande con, hola, ¿cómo estás? ¿No? Con cara de enojo. No, no. Lo primero es como indagar, yo sonrío, e indagar si esa persona me sonríe a mí. Ya ese es el primer interés en común de ver si hay visibilidad o si hay algún elemento en común. Y por ejemplo, puedes verle a lo mejor, puede ver una franela de un grupo musical. Eh, o puedes ver un libro que esté leyendo, si va en el metro, por ejemplo, o va en un tren, o está en una cola y puedes verle la bolsa del mercado, la que se lleva para el mercado, su bolsa ecológica, que diga, no sé, Bruselas, que diga New York, que diga, no sé, que diga Guarena, que diga lo que sea, y entonces, caray, imagínate tú te consigues, yo me consigo aquí a una persona en una cola en México y veo que la bolsa dice Guarenas Guatire y por supuesto que me Ok. queda como que esa persona se hizo visible para mí, probablemente tenga para mí un interés en común. Y lo más seguro es que la otra persona, a diferencia del estigma o el prejuicio que uno pueda tener establecido, lo más seguro es que la persona, si tú le transmites ese interés, pues también te vaya a devolver. Está mostrando algo, ¿no? Puede mostrar, no sé, desde un collar, ay, qué bonito tu collar, o
ay, qué lindas, son de perlas y la hiciste tú y son maneras que esa gente tiene habilidad. Va, de Ok. alguna manera como que va haciendo ese mini escáner a la persona para ver qué elemento trae con el cual yo pueda iniciar esa ruptura de hielo. Entonces eso forma parte de esa elección a la persona con la que, teniéndolo al lado, considere yo que pueda romper el hielo. No hay forma perfecta, no hay un diseño así, un mapa de ruta claro como en un proceso de un ingeniero, no, la verdad, Ujú. porque estamos hablando de comportamientos sociales que son tan diversos, pero sí esta forma de, basado en el detalle que esa persona te muestre de ella, por ejemplo, no sé, de estos tiempos que son tendencia, una franela Star Wars. Ah, ya tú sabes, si tiene una franela de Star Wars, pues por supuesto es fanático, ¿no? Y a lo mejor, oye, te gusta, no sé, X personaje, en fin, o tiene una franela con Bad Bunny, entonces, que es lo trendy ahorita en todas las redes. Ah, ¿te gusta Bad Bunny? Oye, ¿qué opinas del Super Bowl y del medio tiempo? Y entonces Ujú, ujú. son maneras de buscar, basado en eso, Ok. en lo que la persona te está mostrando de ella, ¿no? Entonces, en la segunda, el segundo paso es seguir tu curiosidad. Y te puse el ejemplo de algo, ¿no? Estoy en México y yo veo a alguien de Guarenas, Guatire, que tiene un bolso que dice eso, pues, o sea, puede más mi curiosidad que la timidez, de eso puedes estar seguro, ¿no? Y probablemente esa persona, pues, le esté como que esperando, ¿no? A lo mejor espere con ilusión que si él está también en un sitio ajeno y que alguien le pregunte por Guarenas Guatire, oye, sí, es que ¿qué eres? Yo vivía allá, ay, sí, y este centro comercial donde se come este helado, y por ahí también, probablemente la gente cuando te ve esa curiosidad genuina, lo habitual que ocurre es que va a estar encantada de compartir contigo el satisfacer esa curiosidad. Ok. Ese es el segundo punto. Luego, el tercero, pues, bueno, es hacerlo como, hay gente que también tiene esa habilidad, Nahuel, y yo lo veo en muchas personas. Eh, Les ven el distintivo, bien sea en una recepcionista o bien sea en una cafetería, eh, y ven, no, y ven tu nombre, Naúl. Oye, Naúl, ¿cómo estás? Fíjate, ¿qué café tú me recomendarías? Pero así como que fuese el café para tu novia o para tu esposa. Ah, ja, ja. Ujú. Y ya por ahí buscas manera de romper el hielo. Ese que vaya a la mano de que tu lenguaje, tu código no verbal esté acorde, pues hacer el contacto visual, que es tan importante, el tono de voz, la simpatía, la sonrisa. Entonces, si tú eres la persona que está del otro lado del stand, ah, claro, sí, cómo no, muchas gracias, sí, con mucho gusto. De esa manera es como que desarmas a la otra persona para que responda con fluidez porque ya tú hiciste esta conversación como que conocieras a esa persona de toda la vida, Ok. Ok. que hasta Entonces, el por su tercero. nombre lo contactas, ¿no? Ujú. Y bueno, y el último paso es comprender que a pesar de estas herramientas, a pesar de la curiosidad, a pesar de llamarlo de esta manera como con naturalidad, hay gente que te va a rechazar. Siempre va a haber gente parca, va a haber gente cerca, y bueno, suponte tú que bueno, pues no pasa nada. Eso no quiere decir que seas un fracaso o que tú seas un antisocial o que entonces ahora no interactúas con nadie y te radicalizas o te polarizas. La realidad es que según el estudio de esta doctora, esta psicóloga, 80% de las personas suelen responder positivamente a esta ruptura de hielo. Entonces, ochenta pero por bueno, ciento existe una diferencia y esa diferencia hay que entender que está allí y listo. Ujú. Pues así hay que entenderla y aceptarla como parte de la dinámica de lo que es la interacción social nuestra. O sea que 8 de cada 10 intentos van a salir positivos. Correcto, así Porque mismo es. fíjate Esa es esa es la, lo que puedo concluir yo de lo que estás diciendo. Y voy a la experiencia de nosotros, los varones, cuando éramos adolescentes, en esta hermosa Venezuela donde estamos transmitiendo hoy, nuestro estudio 1051 con la doctora Betina Colmenares. Betina, antes de seguir, tus redes sociales. sí. Doctora punto Betina Colmenares. El Betina es con doble T y con I latina. Y el Colmenares es con S. Y recuerden que es DRA. Doctora es DRA. DRA. Ok. Sí, muy Betina, bien. cuando uno era adolescente, y es distinto ahora,
nuestra forma de acercarnos al sexo opuesto para conversar, para lo que fuese, era bailar. Y en los matinés había que acercarse, ¿quieres bailar conmigo? Eso era, bueno, para mí era titánico hacerlo, porque había un temor que era el rechazo. Y lo que tú acabas de decir ahorita, que es el cuarto punto, uno tiene que entender que existe el no como respuesta. O sea, que puede existir el no como respuesta. Sin embargo, el no no es una negativa per se, que es una de las cosas que tenemos que aprender nosotros a abordar. Es como cuando estamos en ventas, cuando estamos en negocios. Un no no significa el cierre de una puerta. Puede ser replantea lo mejor. No sé si me explico, Betina. Totalmente, significa rediseñarlo, pues a lo mejor le das la vuelta a esta persona y pues, se hace sentir mejor o tal vez esa persona también, oye, en el fondo, mira, contesté mal o no tenía por qué contestar o está ensimismado en sus pensamientos, pues y Esmérate en más, su, ponle un poquito más, sí, mejora la sí, intención. exacto, mejorarle la intención, darle la vuelta, pues y seguramente al final, pues si es tu interés, si tanto te muerde la curiosidad, pues probablemente logres tu objetivo. Claro, eso forma Sí, lo parte de ese increíble cuarto es, punto, ajá, de ese cuarto punto que estás perdón. diciendo, que es entender que puede salir bien o mal, pero la estadística es importante que tú dices, de cada 10 8 van a ser que sí o va a ser positivo el romper el hielo. Y es que nosotros siempre nos quedamos la mayoría de las veces, me dijeron que no, me dijeron que no. Ahora, ¿cómo hago? Y quiero hacer hincapié allí, ¿cómo hago? Porque mayormente uno, no, yo no vuelvo a preguntar, yo no vuelvo a decir, yo no vuelvo a hablar. Y como que te encierras en el ermitaño que todos llevamos dentro. Ojo, todos llevamos un ermitaño dentro, al menos para mí. Igual que un extrovertido llevamos dentro. Lo que pasa es que no lo dejamos salir, ¿no? Sí, correcto. Yo te aseguro, mi querido Naúl, la neuroplasticidad como interacción social que viene derivada de un intercambio literal de neurotransmisores, eso es una realidad y es una evidencia en estos tiempos. Indiscutible, yo te aseguro que a esa muchacha que tú querías sacar en el matiné y no te atrevías a dar el paso porque pensabas que te iba a decir no, ella seguro que estaba dispuesta, estaba encantadísima, estaba Ujú. locamente interesada en que tú la sacaras a bailar. O ¿Por por lo qué? menos en Porque en bailar. algún momento ya esa neuroplasticidad ya los había conectado. Sí, Esa es la sí. realidad. Sí, Esa es la fíjate realidad otra. cuando evalúas esas historias en retrospectiva y no, pero sí, yo estaba interesada en que me sacara, pero él nunca dio el paso. Sí. No, Y por hoy ejemplo. nosotros tenemos un problema en la sociedad actual que uno puede ver. Es que vamos a un término hipercrítico. O sea, de repente tú vas a un sitio y antes de hablar ya te haces una película. Ya tú preguntas, respondes y la respuesta es negativa y listo. Como el cuento aquel de que cómete tu gato. Sí, así es. Al cabo que ni quería. Sí, 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 sí. Sí, sí, Pero ¿por qué totalmente, lo hacemos totalmente. así? O sea, Entonces, ¿por qué yo voy y me saboteo yo mismo? Porque pareciera que yo quiero que me digan que no. O sea, inconscientemente, yo quiero que me diga que no. Yo quiero que no me den la oportunidad. Y ojo, este romper el hielo lo digo en una entrevista de trabajo, en una relación de pareja, para arreglar un problema familiar, en cualquier situación. Pareciera que eso de romper el hielo, yo mismo digo, quiero que me digan que no, antes de empezar. sí, bueno, en el fondo, y volvemos a un tema social, emocional, todos tenemos, bueno, así como la comiquita, ¿no? El diablito y el angelito, ¿no? Tenemos un Eros y tenemos un Tánatos. La realidad es que siempre, y eso es lo que la vida, voy a hablar por mi experiencia propia, es lo que la vida te enseña. Siempre tienes ese tánatos ahí diciéndote, no lo vas a hacer bien, te va a ir mal, te va a salir mal. Y es uno el que tiene que, pues, imponerse por encima de esa vocecita de ese tánatos para superar y sortear eso. Y solo sorteándolo es que te das cuenta, oye, era mi juicio, era un prejuicio que yo tenía respecto a esta situación y mira cómo la superé, mira cómo salí exitosa de esta entrevista de trabajo, mira cómo salí exitosa en esta cirugía o en esta interacción con este paciente o en esta circunstancia adversa en particular o en esta circunstancia buena donde no creí que me fuese a ir tan bien. Por eso, porque lamentablemente, y eso forma parte, mi querido Naúl, de la condición humana, tenemos esa tendencia a creer que no nos va a salir,
como debiese, ¿no? Y es esa voz interna y entonces, bueno, cuando definitivamente, pues a la voz interna, pues hay que darle también postura de límites, ¿no? Desde el punto de vista Sí. de la terapia Y también cognitivo-conductual. A ver, es algo, límites ya para porque ir, si le hago caso, pues definitivamente me voy a quedar en mi rincón sin atreverme a romper ese hielo. no, Betina, y te sientas en un momento de tu vida y dices, ¿qué hubiese pasado si me hubiese atrevido? ¿Qué hubiese pasado si hubiese levantado la mano? Por lo menos uno que en la universidad, sobre todo en la universidad, el profesor preguntaba algo y tú decías, oye, pero la respuesta es clara, es esto. O sea, se cae de maduro, eso está sencillo. Y no respondías. Y de repente el profesor decía, en Venezuela, eh, salió fulano y respondió, fulano tiene 5 puntos. Y decía, Dios mío, lo que Me perdí es hubiese cinco ganado los puntos. 5 puntos. Y cosas así. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no me Sí, atreví? sí, sí, sí. Bueno, es allí donde el tema es esa mezcla de timidez, ¿no? Hay que entenderla, aceptarla, pero tratar de sortearla para que precisamente no pasemos el resto de nuestras vidas como con esa sensación de arrepentimiento. Ay, ¿qué tal si yo? Y si la hubiese Ujú. sacado a bailar, y si hubiese Sí, atrevido a contestar esto en mi entrevista de trabajo, y si hubiese dado este paso, yo una experiencia que interactuando con tengo esta persona. maravillosa cuando yo empecé a hacer las entrevistas de este tipo de hace unos cuantos años atrás. Uno primero decía, ¿será que tendré el nivel? ¿Será que haré las preguntas necesarias? Y todavía, ¿será que me acordaré? ¿Será que tendré la idea clara? Pero hay que lanzarse y atreverse, y eso va fluyendo. Los muchachos que estudian, un examen te da un proceso de romper el hielo, presentar un examen porque las ideas están allí. Y cuando llega la hora de que te preguntan, es que como que abrir la puerta y que los conocimientos fluyan. Pasa igual en las conversaciones, en las reuniones, en el interactuar, ¿no? Sí, correcto. Por eso es que creo que esta conversación que estamos aportando hoy, mi querido Naúl, es tan valiosa, porque definitivamente es una interacción que el objetivo es dejarle conocimiento a las personas del alcance de lo que pueden hacer cuando rompen el hielo. Les estamos dando las estadísticas, les estamos dando los tips para cómo hacerlo y que sea pues lo más exitoso posible. Tú lo acabas de decir, parte de la base de esto es el conocimiento. Tú tienes el conocimiento del examen y tienes el miedo a salir mal, pero el conocimiento está ahí. Y es ese conocimiento el que te permite romper el hielo del examen, por ejemplo. Exact- Ese es un ejemplo Exactamente. extraordinario. Entonces, igual ocurre con muchas de las circunstancias de nuestras vidas. Si tenemos la capacitación, y con eso, y creo que ese es el contraste con el que podemos neutralizar ese tánatos del que hablé, esa vocecita, si tienes el conocimiento, eh, pues porque va a salir mal. Te Exactamente. comparto que tengo un amigo muy querido que sabe mucho de tecnología y es la persona que de hecho me asesora con todos estos temas de internet, de técnicas, de lo que le pasa a la computadora, de Ujú. capacidad, memoria, etcétera. Y él es budista. Y él me dice, él siempre me ha dicho así, y lo tomo en cuenta como principio de vida, ¿no? Y es lo siguiente. A ver, si te has preparado, te has capacitado, has adquirido el conocimiento para que algo salga bien, porque tiene que salir de otra manera. Ujú. A Bueno, juro, va a salir bien. sí, Wow, te digo, la primera vez que me lo dijo me quedé, es cierto. Entonces, somos nosotros quienes como que tenemos que armarnos de esas herramientas a través del conocimiento, a través de probablemente herramientas de asistencia psicológica, a través de indagar, a través de leer, a través de escuchar programas como el que tú y yo estamos, conversatorios como los nuestros, para que precisamente te impregnes de ese conocimiento que te va a permitir romper el hielo. sí. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en Estudio 1051, cuando propusiste el tema de romper el hielo y pude leer un poco sobre lo que es el tema de romper el hielo, decía, oye, en la vida se nos presenta eso. Nosotros nos llegó ahorita el tema de romper el hielo porque veníamos a hacer las cosas de una manera, profesionalmente hablando, y tú sabes que te estoy hablando, y de repente nos Sí. cambiaron las reglas. Entonces toca romper el hielo, atreverse, lanzarse. O sea, tienes las herramientas, hazlo. ¿Qué es lo peor que puede salir? Mal, que te digan que no. Bueno, pero tú puedes entender si es un no negativo, definitivo, o puedes replantear ese no. Y eso me parece maravilloso y te agradezco, Betina, por este tema de hoy. No, pues yo te agradezco a ti por la invitación, por
este modo habitual que hemos tenido nosotros de romper el hielo, porque definitivamente si comparamos las conversaciones nuestras iniciales a esto, bueno, ha habido una ruptura de hielo Sí, realmente increíble, ¿no? Sí, cuánto hemos bienvenido avanzado. siempre. Entonces, pues forma parte de ese aprendizaje y de esa base y de esa interacción cada vez mejor. Betina, abrazo a la distancia y bienvenida siempre a nuestro espacio. Este es tu estudio, estudio 1051, ¿viste? Qué lindo. Gracias, gracias. Bueno, lo tomaré en consideración para que continuemos con nuestros conversatorios. Gracias Bienvenida por siempre, invitarme Betina a este nuevo, Colmenares y a ustedes este nuevo amigos, espacio. los que interactuaron con nosotros, los que lo van a ver en TikTok, en Instagram, los que lo van a ver en YouTube, ya saben, acompáñennos. Estudio 1051 son nuestras redes sociales. Allí nos consiguen Estudio 1051. Hasta la próxima y un gran abrazo. Gracias, Betina. Cuídense mucho, que estén muy bien.